González, también docente de la cátedra, creo que hay alumnos también, no solo de la facultad, sino también del CBC, según me comentaste, Gustavo. Así que me parece muy interesante que tengan este contacto inicial con este emblemático e imponente edificio. Gustavo, vamos a presentar el trabajo de él. Buenos Aires es cosa de varones, pero bueno, balones con B larga, así que nadie. Pero bueno, no quiero meterme yo en campo del comentarista Alejandro Tulio, pero ese varones tiene esta con B larga, significa algo, pero también tiene que ver con balones con B corta. Es un juego de palabras bien interesante que refleja un poco la problemática política de la provincia. Es un trabajo que espero que siga Gustavo desarrollando para terminar en lo que hace tiempo venimos incentivando lo que sea su tesis doctoral, así que creo que esta presentación del trabajo tema que ya viene trabajando hace tiempo, es un buen peldaño, un buen trampolín para ella. El comentarista que ha invitado Gustavo es el profesor Alejandro Tulio, profesor de esta casa, y durante varios años director de la Dirección Nacional Electoral. Se me había ido el título de la agencia. Y una autoridad en la materia de temas y cuestiones electorales, que es lo que se trata el libro. Así que, profesor Tulio, adelante. Gracias, profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, quiero destacar esta generosidad de la cátedra, de su titular, de estimular no solamente la investigación de su equipo de cátedra, sino también a presentar el resultado de esa investigación. Para quienes somos abogados, para quienes quieren ser abogadas y abogados, no es importante solamente estar en condiciones de formular una buena demanda, de contestar correctamente una demanda, sino también de argumentar. El arte de argumentar es defender y exponer el resultado de la investigación. Por eso, que una cátedra no solo se limite a transmitir conocimiento y a promover la investigación, sino también a promover la investigación, a presentarla y a destacar el trabajo de sus integrantes, debe ser reconocido porque no es usual. No es usual en este medio, que debiera ser tan colaborativo entre los que somos colegas. Yo soy profesor adjunto, pero desde hace muchísimos años he sido titular en otras universidades. No somos tan generosos en general los colegas, y quiero entonces destacarlo y envidiar un poco a esta cátedra. Tengo el gusto de que me honrara con esta propuesta Gustavo González, a quien conozco hace muchos años, porque me da la posibilidad de destacar no solo su trabajo, sino algunas características especiales que lo hacen particularmente dificultoso, y cómo él encontró una manera. Algunas de las claves de cómo encontrar manera las dará él, algunas las daré yo, otras las dará él, y otras tendrán que buscarlas en el libro, para hacer una cosa muy difícil en nuestro país, que es registrar series de acontecimientos. Este libro, Buenos Aires en cosa de varones, es una investigación, una descripción, resultado de una investigación cuantitativa y cualitativa sobre las elecciones municipales en la provincia de Buenos Aires. Revela muchas cosas, dice algunas cosas y revela muchas más. Nos da un panorama que nos invita a preguntarnos por qué ocurren algunas cuestiones. Pero fundamentalmente lo que hace esta obra, que no hay muchos antecedentes, es tener series históricas de resultados electorales agrupados en forma municipal, en un país donde la dificultad de las líneas de continuidad de las asociaciones y alianzas políticas, recuerden, hago un paréntesis, nuestro sistema institucional está diseñado para la competencia entre partidos políticos. Sin embargo, hace casi 2 décadas, más específicamente después del año 2003, pero hace poco más de 2 décadas, tal vez desde el 97 podrían ubicar otros autores ese inicio, son las coaliciones políticas las que reemplazan a los protagonistas principales. Mejor dicho, los partidos más
históricamente más importantes, independientemente de su caudal de votos en cada momento, han decidido presentarse en forma de coaliciones. Coaliciones que no solamente son meramente jurídicas, sino que también tratan de expresar no solamente partidos políticos, sino sectores sociales cada vez más diversos, cada vez más, de una realidad cada vez más compleja, que no cabe en el estrecho continente que son los partidos políticos tradicionales. Piensen ustedes que el diseño, la definición de los partidos tiene más de 200 años, diseñados en un momento que la democracia era elitista, que las elecciones eran elitistas, menos del 2% de la población de Francia o de Argentina participaba hace 200 años. En Argentina hasta 1910 llegó al 5% de la participación electoral. Es recién, después de la ley Sáenz Peña, que se hace masiva, medio masiva entre los varones, y luego se va ampliando. Pero el diseño de la institución partido político es para esa democracia elitista, donde además de que no participaban muchos, se decidía sobre pocas cosas. Las sociedades eran menos complejas, pero además menos cuestiones estaban o caían dentro del ámbito de la decisión republicana. Ahora tenemos, por el paso del tiempo y también por la ampliación del alcance de los derechos políticos, no solamente más gente que decide, sino más materia sobre la que se decide. Y sin embargo, el instrumento, el canal de participación sigue siendo en los textos y en los textos institucionales de los partidos políticos. Esa conversión que se da en los últimos 25 o 20 años, según como quiera verse, en coaliciones políticas, hace muy difícil, y la volatilidad de esas coaliciones, hace muy difícil seguir series históricas, porque los componentes de esas coaliciones en muchos casos han cambiado. La provincia de Buenos Aires tiene una ventaja. Ha habido más estabilidad en los componentes de las coaliciones que a nivel nacional y que otras provincias. Y entonces Gustavo ha podido descomponer y recomponer las líneas de continuidad de las elecciones a lo largo de este tiempo. Primero en análisis electoral, 2 libros sobre análisis electoral de la provincia de Buenos Aires, donde va desarrollando y puliendo una metodología de exhibición de información de manera tal de que no sea ni una mera agregación de datos ni un ejercicio solamente de exhibición de las capacidades del autor, sino que sea un instrumento para aquellos que están en condiciones de analizar, poder hacerlo, pero también para aquellos que quieran conocer las poliédricas facetas de la representación política en la provincia de Buenos Aires. No hay 2 provincias de Buenos Aires, como todo el mundo cree, que solamente el Gran Buenos Aires, asimilable a algunas regiones ignotas de algunas zonas predemocráticas del mundo, y el interior del campo. También la provincia de Buenos Aires, el interior de Buenos Aires, el interior del interior, tiene diferentes facetas y los comportamientos electorales tienen explicación. Y no se necesita gran conocimiento, aunque siempre ayuda, para poder entender e identificar cuáles son los elementos que permiten algún tipo de resultados electorales en unos lugares respecto de otros. Lo mismo ocurre con el Gran Buenos Aires, no es lo mismo. El Gran Buenos Aires tiene, dentro de cada uno de los distritos, yo provengo hace muchos años que vivo acá, walking distance de la facultad, pero de todas maneras provengo del Gran Buenos Aires y eso no se pierde nunca. Y dentro de cada uno de nuestros distritos, zona sur de Buenos Aires, lo que se identifica con algunas marcas políticas en particular, todo fuera lo mismo, la distancia que hay yo soy de Adrogué, entre Adrogué y Claypole, que son 7 kilómetros, 8 kilómetros, la distancia en términos políticos es la distancia que hay entre Andalucía y Ámsterdam. Y las realidades son en la misma unidad territorial, y deben ser gestionadas desde el resultado de la misma unidad territorial. Por eso las dificultades de aproximación
a comprender la dinámica política de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, las diversas realidades y la deuda institucional de la provincia de Buenos Aires con sus electores al mantener una representación en los consejos deliberantes, que son los órganos deliberativos, que no conoce de esas diversidades internas de cada una de las localidades que integran cada uno de los grandes distritos del Gran Buenos Aires. Acá en la capital federal tenemos comunas, que nos permite tener alguna instancia local diferenciada entre las realidades de Devoto y de La Boca. En Almirante Brown no ocurre. Tenemos un solo consejo deliberante, una sola reglamentación, normas generales, locales. Dice, bueno, Almirante Brown es chiquito, o Loma de Zamora, o Lanús, y sin embargo, la coexistencia de clivajes sociológicos tan distintos le pone límite, es una deuda con la capacidad de representación. Deuda que también ocurre respecto de las competencias municipales en la provincia de Buenos Aires respecto de las provinciales. La provincia de Buenos Aires, más allá de lo que dice la Constitución Nacional, no hay autonomía municipal en sentido estricto. Hay una ley orgánica de municipios de la dictadura que ha sido emparchada, pero que no ha sido reemplazada por una ley de desarrollo municipal como puede tener Córdoba, como puede tener Río Negro, donde los distritos más importantes tienen cartas orgánicas, donde tienen autonomía electoral, autonomía de control, órganos de control propios, y donde sí es posible diseñar el voto domiciliar, subestructuras de representación que acercan más a la ciudadanía a el resultado del voto democrático, que son las instituciones representativas locales. Si miramos distrito por distrito la descripción de Buenos Aires en cosa de varones, veremos algunos de estos elementos, nos haremos algunas de estas preguntas, que creo que es el éxito o a lo que debe apuntar cada libro. No tanto a dar muchas respuestas, sino a generar preguntas, por lo menos lo de la investigación, por lo menos en este ámbito en que nos estamos moviendo. Las novelas dicen, tienen que explicar cómo mataron a la víctima y quién lo hizo. La investigación no es una novela, la investigación es una cosa que tiene que invitar a investigar más. Y este libro es un insumo de trabajo, es una herramienta, y con esas herramientas se construyen hipótesis sobre la representación política, sobre la que es y la que debería ser. Vivimos en un momento en que las redes sociales nos permiten a todos opinar, y eso podría ser un festival de la libertad de opinión, y está muy bien. Pero el valor de cada opinión no es el mismo. Una cosa es opinar con fundamento, una cosa es opinar basado en datos, basado en la verificación arbitrada, la verificación de un equipo que investiga y que tiene una dirección y que dice esto sí, esto no, revisa estos números, cuidado con estos, hay un desvío, y en base a eso tener una opinión. Y otra cosa es la opinión libre. Todos somos titulares del derecho a la opinión, pero el valor de la opinión es otro cuando se basa en los insumos correctos. Y aquí tenemos un insumo que ninguna persona interesada en la representación política ni en el diseño institucional debía prescindir de su lectura y de su consulta. Porque también es un libro que permite una lectura única, pero más es tenerlo cerca cada vez que uno va a hablar de un distrito o de otro, de qué quiere explicar. Si yo tuviera que diseñar una reforma constitucional para la provincia de Buenos Aires, no dejaría de leer este y sus predecesores. ¿Por qué? Porque se explican muchas cosas de lo que falta y cómo podría ser el camino para resolver en el diseño institucional del poder municipal, de la eventual descentralización de la provincia de Buenos Aires, que es un imperativo sociológico e institucional. Pero si también debiera dedicarme a diseñar una campaña electoral, especialmente leería cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido las tendencias de voto. Con un dato más, que no está en el libro, pero que deben conocerlo todos los que no han convivido con experiencia de hacer política, porque
porque además de las cosas que se dijeron y algunas otras que he hecho, también he hecho política en la provincia de Buenos Aires. La experiencia de la gestión política en la provincia, de la vida política en la provincia de Buenos Aires, es opaca por muchas razones. No se sabe, para bien y para mal. Primero hay una mayor convivencia, donde hay convivencia hay una mayor convivencia entre opositores y oficialistas, especialmente los consejos deliberantes, no necesariamente por buenas razones, pero también hay momentos y ocasiones para la virtud política del diálogo, de la búsqueda de consenso, etc. Pero por otro lado, cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué hay algún partido político que se cree dueño del destino sin tener que negociar? Si miramos los números, el sistema electoral que preside la provincia de Buenos Aires genera unas mayorías que hay que tener mucha voluntad de diálogo cuando no se necesita dialogar e imponer la voluntad. Es de una virtud cívica elevada que debiera ser compensada por otra o castigada cuando no existe, pero que las series históricas de resultados nos muestran que no son las élites las que no fomentan el diálogo. Los votos muchas veces acompañan esas cuestiones, por lo tanto no hay que colocar la responsabilidad solo en aquellos emergentes del voto popular, sino también en los protagonistas del voto popular, que somos los votantes. Quiero finalmente compartir esta característica del título. En primer lugar, como se dijo, como se insinuó en la presentación, se apela a la homofonía, a que se dice de la misma manera varones y varones como caudillos territoriales, como líderes territoriales, emulando a algunas nobleza territorial británica de los albores del constitucionalismo, pero también varones con B corta, varones de hombres. Efectivamente, los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires demuestran que para cargos ejecutivos, los otros, la ley marcaba el 30%, ahora marca la paridad, pero no podemos saber cuánta voluntad hay porque la ley indica cómo deben ser las listas. Pero en el caso de los cargos ejecutivos son confiados mayoritariamente tanto en las candidaturas como en efectivamente los que terminan ganando a hombres, a varones. Y eso tiene una lectura que también hay que mirar. Primero, no es que los varones le ganan a las mujeres. Las mujeres no juegan prácticamente o no son invitadas a jugar y no tienen las herramientas para lograr una representación más amplia en los cargos ejecutivos. Y Buenos Aires es cosa de varones, podría ser, sacando excepciones como Anabela Carreras, en Río Negro, como la ex gobernadora de Catamarca, la ex gobernadora de Tierra del Fuego, la política es cosa de varones. El poder más que la política. La política puede ser cosa de todos, pero el poder, y ahí hay la asociación más perniciosa desde el punto de vista en cómo transmitimos mensajes a la sociedad a través de nuestras elecciones. Porque toda elección es un acto de comunicación. De hecho, las elecciones son la alternativa a la violencia. Hasta hace poco más de 200 años, el poder era dinástico o por fruto del resultado de un enfrentamiento bélico. Las dinastías se enfrentaban bélicamente y el que dominaba el territorio tenía el poder. Hace 200 años la política vino a reemplazar a la guerra como forma de acceso al poder. Pero no es bueno que esa forma de acceso al poder, que es superior a la de la violencia, siga manteniendo algunas cosas como si fuera bélica la confrontación. El lenguaje de la política en la provincia de Buenos Aires especialmente, y eso se ha contagiado al resto, pero comenzó en la provincia de Buenos Aires, utiliza muchos términos militares, muchos términos que señalan a la confrontación por encima de la construcción. Y la política es construcción, sin embargo, centramos en la confrontación de la política, como si lo electoral siguiera todo el tiempo. Y esa confrontación
La cuestión del poder, que es de lo que se trata el derecho político, la cuestión del poder sigue estando más asociada a la figura de los hombres, a las figuras masculinas, que a las femeninas. Creo que esto, no vamos a hacer un seminario sobre eso acá, pero se pone muy de manifiesto al ver los resultados municipales de cada uno de los lugares. Y creo que es el próximo desafío, no cambiar la ley para posibilitar, sino encontrar, hacernos las preguntas por qué se asocia el poder a un atributo mejor ejercido por los hombres que por las mujeres. Es en la respuesta a esas preguntas que encontraremos democracias o procesos electorales que den lugar a gobiernos más legítimos. Finalmente, y ahora sí finalmente, quiero decir que también vivimos ahora, y está muy de moda decirlo en estos días, pero en realidad en todo el mundo se discute de lo mismo, cuestiones vinculadas a los discursos confrontacionales, a la grieta, pero no la grieta como una desgracia, sino la grieta como un instrumento de campaña electoral. La división como instrumento de campaña electoral. Los candidatos, y estamos comenzando, estamos a un año, poco menos de un año de las primarias, los candidatos buscan diferenciarse por encima de otra cosa, y cuanto más opuestos, cuanto más se diferencian, cuanto más en más campos se oponen, mejoran su performance electoral, o por lo menos su potencial performance electoral. Y por el contrario, cuando parecen querer buscar consenso, se los asimila a palomas, a débiles, a cuestiones que debilitan su chance. Y sin embargo, la grieta, la confrontación, que evidentemente, empíricamente se ha comprobado que es un buen instrumento de campaña, impide gobernar. Creo que esa es otra pregunta, que no se desprende del libro, pero que en el Gran Buenos Aires especialmente expresa no tanto la acción comunal, pero sí el reflejo de la política nacional en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegamos a un punto en las cuestiones electorales en que aquello que te permite ganar luego te impide gobernar? Ahí es una pregunta que también dejo en la audiencia y que le dejo a los profesores de teoría del Estado, de derecho político, porque me parece que estamos ante un límite. Hay una tensión que puede causar una ruptura en el contrato de legitimidad democrática de las instituciones que surgen de este tipo de elecciones. Gustavo, felicitaciones. Creo que has hecho una vez más un aporte a tus colegas y a todos, y que el fruto de este trabajo nos permite comprender mejor la provincia más compleja y más grande de nuestro país, y también la fuente de inestabilidad del sistema político argentino, que es la provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Tulio, que me deja algo picando, que no puedo, por eso te tomo un minuto, pues justamente el profesor Tulio, dentro de su riquísimo comentario, hizo hincapié en temas discursivos. Estamos en estos días, especialmente por algunos avatares por todos conocidos, con esta cuestión del discurso de odio, que el profesor Tulio lo trajo a partir de un trabajo sobre la provincia de Buenos Aires. Así que quiero pasar el aviso, porque el lunes próximo vamos a tener un panel aquí mismo en el Salón Azul, titulado Discursos de odio y libertad de expresión. Así que están todos invitados, ya que va a llegar la comunicación por distintos lugares, por la facultad y también por las comisiones en la cátedra. Lo organizamos a partir de la cátedra, pero especialmente desde otra plataforma que tenemos, que es el Observatorio TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, Estado y Gestión Pública, que yo también tengo la oportunidad de dirigir y que varios de los aquí hoy presentes también integran. Bueno, y justamente nos tomamos este tema, que es un tema de enorme actualidad. Y a veces cuando los temas son de enorme actualidad suelen ser tratados farandulescamente, ¿no? Ligeramente, superficialmente. Entonces, bueno, el intento de tomar este tema de actualidad y desarrollar acá un panel el lunes, va a haber 7 u 8 panelistas, todos
expertos en estos temas, expertos en la medida que se puede hablar de experticia cuando justamente tenemos falta de densidad teórica en torno a esta cuestión del discurso de odio, que no son nuevos. Pero sí tiene que ver mucho justamente con el interés del observatorio. ¿En qué medida las nuevas tecnologías propagan rápidamente, difunden masivamente y generan un efecto para discursos confrontativos o de grieta o muy polarizadores, o la relación amigo-enemigo cristiana, que tampoco es nueva, por supuesto, pero ¿en qué medida las TIC están jugando un rol importante en esta intensidad, en este dinamismo negativo, se quiere, que generar discursos donde somos nosotros o ellos, dijo alguien tranquilo, por decirlo, últimamente. Así que bueno, tenemos vecino de la tercera. Entonces, bueno, sepan, y me pareció que venía el comentario oportuno ante la mención que se había hecho que por el profesor Tulio sobre esta cuestión de los discursos así confrontativos, polarizantes, que generan esta denominada grieta. Bueno, pero volvemos al momento que era la palabra de Gustavo, el autor del libro recién comentado. Bueno, buenas tardes a todos. Igual que Lisi, siempre me gusta agradecer especialmente a nuestras casas de estudio. Muchos de los que estamos acá presentes somos hijos de la universidad pública, de toda la trayectoria pública. En mi caso es del jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad pública, hijo de laburantes, y las universidades nos han abierto la puerta de sus casas desde el día 1, por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de los lugares donde transitamos. Y por supuesto agradecer a Alejandro haberse tomado la molestia de venir acá, y al titular de cátedra, Jorge, que siempre, como decía Lisi, nos impulsa, nos convida, nos incita, nos provoca a veces para poder producir cada vez más. Buenos Aires, Cosa de Varones, es una saga de varias obras que venimos realizando con alumnos, con mis queridos alumnos, que los invito siempre a participar de los trabajos, siguiendo también esta mecánica de abrir puertas académicas para tratar de pensar en conjunto. Y como bien se dijo acá, Varones tiene una doble acepción. Tiene una acepción en donde hay una reproducción del poder, que la ciencia política lo llama cancha inclinada. La cancha está inclinada en la política argentina. La cancha está inclinada en la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes se reproducen en el poder. De los 135 municipios, 96 intendentes se reeligieron. En la primera reelección del año 87, solo 30% de los intendentes se reeligieron. En la actualidad llegan al 82%, y si le sumamos la reelección de nepotismo de un padre, un hijo, de un hermano, eso llega al 88% de los intendentes con los mismos apellidos. Esto entiendo yo que no es muy sano para la política argentina, máxime cuando estamos hablando de un universo de análisis de la provincia electoralmente más importante del país. El 40% de los votantes vota en eso que siempre dicen la madre de todas las batallas, pero había que analizar la madre de todas las batallas. No es decir, provincia de Buenos Aires, como bien dijo Alejandro, es un mundo maravilloso la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo Bahía Blanca que Pila, que General Rodríguez, que Vicente López o Florencio Varela. Cada lugar tiene improntas propias. Y Varones también con B corta. De los 135 municipios, solo 6 son gobernadas por mujeres. Y a lo largo de la historia han sido pocos. Como bien dijo también Alejandro, es la Argentina, que es una política de valores. La primera gobernadora de toda la vida democrática argentina, mujer, fue Fabiana Ríos, de Tierra del Fuego, en el año 2007, ayer. Es decir, para el mundo político, para la esfera política, para el ciudadano, no existía en las 24 provincias ninguna mujer con capacidad para poder gobernar un municipio. Por lo tanto, esto también es para mirar y para replantearse.
la heterogeneidad y el sistema electoral, que para aquellos que vayan a leer el libro, es casi la razón de ser de cómo empecé con todo esto. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, no voy a explicarlo acá, porque llegamos a la... Yo estudié ciencia política porque dije, no quiero hacer más nada de matemática. Ojalá nunca tenga nada de matemática. Y todos volvemos como el tango, volvemos a la matemática y al tango todos de alguna manera nos espera. Por lo tanto, tuvimos que meternos en sistemas electorales. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema electoral que prácticamente no existe en el mundo, no guarda antecedentes. Y para mal, para mal. Es decir, un sistema electoral que beneficia a los que ganan. Entonces, si la cancha ya está inclinada, porque en cada municipio no hay disociación entre Estado, gobierno, partido político y persona. Por eso, varones, a unos intendentes parece que son Luis XIV, el Estado soy yo. Niños aprenden a saber el nombre del intendente antes que saber Coca-Cola. No sé si tanto, pero más o menos. Está omnímodamente el intendente en todos y cada uno de los lugares. En las escuelas, en la sociedad de fomento, en el cementerio municipal, en las paradas de colectivo, en los camiones de basura. Por lo tanto, la cancha se inclina cada vez más. Y máxime cuando permite la reelección permanente. Esto se intentó limitar y por supuesto los intendentes que son varones y que son pesados y que son muy buenos haciendo esto de reproducir su poder, se volvió atrás con la ley. Es decir, que una vez más los intendentes van a poder ser reelectos. Tengo poco tiempo porque nosotros los autores tenemos 5 minutos. Solo decirle alguna cosita más. Este libro lo que hace es analizar PASO, impacto de las PASO y volatilidad del voto del PASO generales, impacto del sistema electoral en 135 municipios y alternancia del poder. Y termino con esto que a mí me resulta cada vez más interesantes. Cuando uno mira los colores de los mapas de los 135 municipios, dice, wow, qué alternancia hubo, porque los colores van cambiando, pero los intendentes se quedaron. Es decir, los intendentes tienen un GPS bien pulido sobre cómo viene la oleada política, entonces se van adecuando a un partido, a un frente vecinalista, van cambiando de nombres para perpetuarse en ese poder que por supuesto es del ciudadano, es el demos que permanentemente lo termina relegitimando. Por lo tanto, el año que viene por supuesto voy a escribir el próximo libro de las elecciones ejecutivas del 2023. Me gustaría decir que no quiero escribir nunca más un libro que se llame Buenos Aires es cosa de varones. Pero como la ciencia intenta predecir, desgraciadamente creo que voy a tener que seguir escribiendo bajo la misma dirección, con un nombre bastante parecido. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una presentación de mi libro, que es un poquito ya hablábamos de autobombo o autocelebración en este caso. Peor aún, porque es mi propio libro, pero bueno, no quería